tenemos con nosotros a Rafaela Ames Castillo, a Fran Alemán Páez. Rafaela, Fran, bienvenidos y muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Hola. Buenas tardes a todos. Vuelve la poesía de género como grito unánime y ensordecedor contra la violencia de género desde hoy, día 12 de marzo, hasta el 26 de noviembre, en los meses de marzo, octubre y noviembre, con el edificio Pedro López de Alba, el número 13 de la calle Alfonso XIII, el rectorado de toda la vida. Jornadas para el diálogo y la reflexión. Esto es lo primero que quizá nos llama la atención dentro de esta segunda entrega del ciclo de poesía de género contra la violencia de género. Sí, diálogo y reflexión, hemos dicho. Diálogo porque es fundamental dialogar, es fundamental reflexionar. El diálogo también porque el año pasado, cuando hicimos el primer ciclo, deliberadamente la presencia era en su totalidad masculina. Este año, en su primera parte, pues hemos hecho el diálogo de los dos aspectos del ser humano, el femenino y el masculino, independientemente de que lo encarnemos mujeres u hombres. Y en la segunda parte, reflexión, pues porque hay que descansarse un poco de tantos roles impuestos, de tanta tradición tan sumamente pesada, hasta dejarnos exhaustos, que hemos venido soportando, y pienso en mujeres, que se nota más en las mujeres, y hombres que también, porque cada uno ha tenido que asumir unos papeles ya impuestos, y eso cansa mucho. La no libertad es agotadora, y de ahí la reflexión. Artistas cordobeses y cordobesas de género humano frente a la violencia y maltrato de género no humano ni de ninguna otra especie digna. Yo creo que la propia cartelería ya nos deja un mensaje claro, rotundo, y bueno, además conlleva esa grandeza de este encuentro, ¿no? Esa paridad, esa confluencia, decíamos, tanto de hombres como de mujeres. Normalmente este tipo de actividades pues suelen estar fundamentalmente llevadas a cabo y protagonizadas por el género femenino, ¿no? Esa idea de integración. Sí. Pero claro, sucede que el hombre tiene que formar parte activa de este movimiento, porque realmente está tan vinculado como la mujer. Si bien la mujer ha venido padeciéndolo, pues ya en la situación extrema, que es pagar con su vida. El hombre es el que en estas situaciones adopta la ejecución, y pienso que eso es cuestión de minoría, que los hombres dignos de ser humanos, dignos de ser hombres, pues no se identifican en absoluto con este tipo de acción ni de actitud. Por no hablar ya también de, bueno, pues, se esgrime mucho el tema de ¿y los hombres maltratados qué? Y tal. Pues pienso que los hombres maltratados también son víctimas de una cultura machista, y entonces abordar estas situaciones, hombres y mujeres, nos ayudará a vislumbrar actitudes sanas a tener en cuenta y a poner en marcha. Aparte, yo pienso además que el problema de la violencia de género, hay muchos aspectos interconectados entre sí, ¿no? Entonces, el primero de ellos porque hay una cultura patriarcal, que muchos de cuyos residuos pues probablemente se vean en esa punta del iceberg que sea esa violencia de género. Una cultura patriarcal, y además estamos en un momento de cambio sistémico, hay demasiadas transformaciones al mismo tiempo, ¿no? Aparte de eso, estamos en un momento de hipercrisis económica, que es una hipercrisis financiera, y esa hipercrisis económica y esa hipercrisis financiera ha llevado a esta política de austeritarismo, austeritaria, que nos lleva a un austericidio. Entonces, todo eso mezclado, ¿a qué nos lleva? Pues que los avances que se han podido conseguir en temas de género, que yo pienso que han sido importantes, los avances tienen que ser fundamentalmente desde el punto de vista cultural, esa es la clave. Pienso que con la hipercrisis se ha dado un paso hacia atrás, pero un paso hacia atrás tremendo, ¿no? Y me da a mí que la desigualdad ahora es mucho mayor que antes de la crisis, ¿no? Y probablemente, si las estadísticas de violencia de género se mantienen,
bueno, ese mantenimiento ya es significativo de que no estamos avanzando bien en este terreno, ¿no? Entonces esa concienciación yo creo que hay que tenerla continuamente, no hay que bajar nunca la guardia, y yo creo que la cultura es uno de los vehículos fundamentales para humanizar y para seguir concienciando sobre esos aspectos, ¿no? A pesar de esa falta de importancia que otorga a nuestra sociedad, lo decía Antonio Muñoz Molina en el último artículo que escribía para el Cultural del País, nuestra sociedad, decíamos, al ámbito artístico creativo, ¿no? Que a veces produce, decía, incluso un rechazo visceral, el que un escritor quiera vivir de lo que escribe, ¿no? Y sin embargo no sucede nada si lo quiere hacer un futbolista, ¿no? O un deportista en general. Este mensaje, como decimos, viene precisamente de aquí, ¿no? Esta implicación parte precisamente de la literatura y en concreto de algo a priori tan alejado como la poesía, ¿no? Claro, siendo que la poesía nos conforma a todos y a todas. Yo siempre he defendido que la poesía, más que escribir con una determinada calidad, es una actitud, una forma de ver la vida y lo que somos y lo que nos rodea. Y por otro lado, al hilo de lo que dice Fran, pues sí, creo que estamos en un momento en el que se impone un cambio de visión, donde aquello que depende de lo material, del capital, del dinero, de la financiación, pues pase a un segundo plano. Es muy difícil porque también llevamos ya aquí inoculado el germen de que el dinero, de que estamos todos, es como una droga, todos dependientes de este tipo de cuestión, y dejamos a un lado todo lo que son valores humanos, todo lo que es confiar el uno en el otro. Se ha fomentado realmente un consumismo, una desconfianza, un dejar a un lado, ¿no? Este tipo de cosas, y yo creo que tendremos que reconquistarlas todos juntos, todas juntas, todos, independientemente de cuál es nuestro sexo, nuestra situación en la sociedad, porque está por encima de todo ello la esencia del ser humano, la dignidad y el respeto. Entonces, pues a través de la cultura y la educación, es que son fundamentales. Sin cultura y sin educación ni se es pueblo, ni se es nada, ni se es humano. Y mucho menos, no sé, ya nos vamos a otros ámbitos, ¿no? Pero son fundamentales, así como la salud. Sí, sí, también, fíjate, esta mañana venía el periódico en El País, una cosa que vamos, me ha puesto a temblar, ¿no? Por lo visto en Inglaterra, que es la City, la ciudad, vamos a decirle continente, porque ellos van, los hijos de la Gran Bretaña, va siempre un poco a su aire, ¿no? Entonces han puesto para el año 2014, según venía El País hoy, una asignatura, van a poner, que es cultura financiera, para los chicos de 12 años, de 12 a 14 años, porque hay que saber sobre cultura financiera, ¿no? Entonces yo me aterro, o sea, primero esa barbaridad, o sea, vamos a quitar filosofía, vamos a quitar latín, vamos a quitar lo que es culturizar, y vamos a meter ahora otra asignatura más por calzador, que es cultura financiera. Pero bueno, ¿esto qué es? Que la economía tiene que economizarnos a todos y por lo tanto convertirnos cada vez más en cosas, en costos, que es lo que siempre hay, costos. Bueno, a lo mejor también hay una persona que está organizando mal esos costos, ¿no? Y lo estamos viendo además con este asunto, ¿no? Y como dejemos de ser humanos y nos convirtamos en cosas, creo que dejamos de ser la especie que somos, ¿eh? Nos convertiremos en otro asunto, ¿no? Dentro de 1000 años pues ya habrá robótica y bueno, está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Pero cuidado a lo que nos estamos transformando, ¿no? Por tanto, ese tipo de iniciativas como la que inició Rafi el año pasado y ahora se prodiga este año, yo creo que hay que aplaudirlas porque realmente es donde remueve las estructuras de la cultura, la denuncia, y además vuelve a lo que es el escritor comprometido, ¿eh? El escritor, el famosete intelectual, ¿eh? Que en muchas ocasiones el intelectual es una persona muy acomodaticia, ¿eh? Y en muchas ocasiones también tengo la sensación, sabes que soy bastante crítico al respecto, de que incluso los poetas o algunos poetas de Córdoba han tenido una postura muy pasiva, muy acomodaticia también, muy autocomplaciente, ¿no? Muy de inflar egos,
y han perdido lo que es la esencia del escritor, poeta, o el escritor en prosa, pero que tiene la tarea del remover conciencias, ¿no? Y eso es fundamental, porque si vamos a esperar que las entidades institucionales remuevan conciencias, no, las entidades institucionales lo que hacen es al revés, sepultar las conciencias hasta que, por ejemplo, en una entrega de los Goya, pues algunos actores tienen la valentía de decir las cosas tal cual son. Y evidentemente, fíjate las reacciones inmediatas de un ministro que se enfada al respecto y empieza en este plan, ¿no? Eso lo ha perdido absolutamente lo que es el intelectual y lo que pienso también que faltaría más, un poco más de compromiso por parte del poeta, ¿no? Por tanto, esa iniciativa, cada vez que Rafi diga que colaboremos, sabe que tiene mi apoyo incondicional. En este caso confluyen, por un lado, como decíamos, los autores, los literatos, vosotros concretamente, y por otro también la institución de la universidad a través de la Cátedra de Estudios de Mujeres Leonor de Guzmán, de la UCO. Queremos rescatar, decíamos antes, o colegimos de vuestras palabras, esa figura de la universidad como espacio dinamizador, ¿no?, para las políticas de igualdad, y no se nos ocurre una medida, una propuesta pues más indicada, más idónea que la presente, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno, nos acogen y dentro de su seno no solamente van a demostrar estos poetas, estos autores y autoras cordobeses que su palabra no está acomodada, sino todo lo contrario, su talento lo ponen al servicio de un bienestar que ansiamos para cada ser humano. No solamente ellos, van a venir también músicos, van a venir bailarinas, y porque la cultura es mucho, la cultura no se queda solamente en el que escribe. Bueno, ya sabemos, hay 1000 expresiones artísticas que la conforman, y para eso está la cultura y el sentir y el pensar de estas personas que nos van a estar acompañando durante estos meses, para eso, para dinamizar con su voz y para sacar de la poltrona, si se puede, a quien corresponda, y por supuesto de decir aquí estamos, ¿no? Aquí estamos dispuestos a salir adelante y a estar en marcha, a estar activos, que no nos pueda la desidia, el veneno de este momento, ¿no?, que estamos malviviendo. Hablábamos antes de esa implicación de la universidad. El pasado 8 de marzo se leía un manifiesto común de la RUIGEU, que recordemos está conformada por 36 universidades españolas, entre las cuales se halla también la UCO, la Universidad de Córdoba. También hemos asistido a ese segundo certamen de tweets, de microrelatos y vídeos. Hemos podido disfrutar de diferentes ponencias. Han tenido lugar muchas actividades, ¿no?, en torno a esta jornada, y sin embargo este ciclo da un paso más allá, y es que lejos de esa saturación que muchas veces se critica, esa masificación de eventos en los mismos días, pues nos vamos a encontrar con un espacio que arranca hoy, pero que no termina hasta finales de noviembre, ¿no? Vamos a estar reflexionando, dialogando, interactuando durante prácticamente todo el año, ¿no? Sí, porque esto es que pensamos que conforme se respira, se vive. Entonces no es cuestión de respirar hoy y hasta el año que viene. Sin oxígeno mañana, ¿no? Se trata de día a día, de una actitud. Entonces, pues en ese sentido, creo que lo vamos a hacer muy bien. Sí, además Rafi lo ha hecho con mucho amor, con mucho cariño, que esa es la base de que las cosas salgan bien, ¿no? Y además lo hace sin deseo de protagonismo alguno, ¿no? Porque en otras ocasiones las instituciones, pues lo que tienen mucha ganas de salir en la foto, ¿no?, y de decir muchas cosas con vista a la galería, y después te das cuenta de que en realidad es un montaje, ¿no? Yo creo que si estamos hablando por ejemplo del asunto de la universidad, que yo soy muy crítico con mi institución, pero no porque yo sea crítico, sino porque el artículo 1 de la Ley de Universidades
dice que la universidad es la esencia del espíritu crítico. Entonces, si se pierde la esencia del espíritu crítico, deja de ser universidad. Probablemente esta universidad tendría que ser mucho más autocrítica y aprender de las críticas, ¿no?, que son siempre críticas para mejorar, ¿eh? Entonces, yo en su momento critiqué mucho de que la universidad hace ya mucho tiempo quitara, fíjate qué cosita, ¿no?, una pequeña subvención que tenían los universitarios, y no lo decía por mí, sino sobre todo por los alumnos, ¿no?, sí, que podían asistir al Gran Teatro con la entrada reducida, ¿no? Yo creo que quitar eso es mucho peor, ¿eh? Esos gestos, ¿eh?, que ahorras por un lado pero después tiras por otro, ¿no? O sea que eso realmente es despejar al alumno, ¿eh?, de que pueda, alumno que además le cuesta muchísimo los estudios, le cuestan las tasas, le cuesta muchísimo comer en la universidad, en otras universidades pues cuesta 1 euro, 2 euros, en fin, que eso yo creo que si te pones vestido del alumno, el alumno tendría que estar mucho más implicado en cuestiones de participar en la vida cultural. Hoy, esta tarde vamos a ir todos con mucho cariño, con mucho amor para hacer este tipo de actos, pero tenemos el efecto sándwich de que primero tenemos la elección del Papa y después tenemos el Fútbol Club Barcelona, o sea que al fin y al cabo siempre tenemos alguna cosa que en este país la cultura es fútbol, ¿no? Es pan y circo, y es a lo que además todos nos hemos acostumbrado. España se paraliza de lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes quizás no, y sábado y domingo seguimos con el fútbol, ¿no? Y en esto somos todos culpables. Y entre el fútbol y las telenovelas y las cuestiones de destripar la vida de los demás, esa es la cultura que estamos teniendo en este país, ¿no? Yo creo que es muy pobre, ¿no? Y por otra parte, con todos los respetos, yo creo que este país que realmente está enfermo. O sea, el problema que estamos teniendo hoy día por el tema de la corrupción y desplazando obviamente a todo lo que es la cultura, es que somos realmente un país enfermo. Las causas podrían ser muy variopintas y podríamos incluso hablar un día monográficamente, quizás incluso 7 y 8 horas, ¿no?, sobre por qué esa enfermedad, ¿no? Pero es que cuesta mucho que el personal participe de una actividad cultural con mayúsculas como es la de esta tarde, donde se mezcla varias actividades artísticas. O sea, hay gente que va a leer, hay gente que va a recitar, hay gente que puede ser más rapsoda o menos rapsoda, hay gente que vamos a reflexionar también sobre el tema de la violencia de género, no solo leer, sino además también va a haber baile, va a haber música, o sea, todo está mezclado en un sitio, ¿no? Pero mucho me temo que, bueno, después íbamos a hacer capitalidad cultural, vamos a ver cuántos cordobeses, teniéndolo en el centro además a las 7 de la tarde, a ver cuántos cordobeses van a ese acto, ¿no? Y después comparemos que cuántos cordobeses son capaces de perder una tarde entera para un pastel, para tener un pedacito de pastel cordobés, ¿no? Esa es la cultura que realmente tenemos. Eso es lo que nos podemos vanagloriar de nuestros tiempos pretéritos. En esto se ha quedado nuestra cultura, no sé, yo creo un poco triste, ¿no? Pero bueno, ahí va la indirecta. Ahí va, ahí lo dejamos. Por lo tanto, un antídoto, ¿verdad? Ese encuentro hoy a las 7 de la tarde, la primera de 7 sesiones en total, porque tenemos una última sesión muy especial con una ponencia incluso, y como decíamos, en esa segunda parte se van a comunicar, se van a mezclar la danza, la música con la literatura. Estas primeras sesiones estarían dentro del ámbito de la reflexión. Estas son el diálogo. El diálogo y la reflexión. Y después vendría la reflexión a partir de la tercera, ¿no? Sí, ya en noviembre, que parece que también va todo más acorde. Puede ser que acompaña, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en estos 3 primeros martes dentro del segundo ciclo de poesía de género? Bueno, tenemos 2, porque solamente va a ser 12 y 19. Pensábamos también hacerlo, pero ya en la última semana de marzo. Bien. Pero bueno, con la Semana Santa lo hemos trasladado ya. A dar un saltito, sí, ¿no? Muy bien. Entonces, pues nada, en estas 2 primeras, pues bueno, pues esta tarde pues van a leer sus poemas Matilde Cabello, Araceli Sánchez Franco, Fran Alemán y Antonio Luis Ginés. Y nos van a acompañar unas chicas estudiantes de danza clásica, de arte dramático, pues para hacer su intervención con la danza. Las chiquillas que han ensayado en nada, porque todo esto ha sido puesto en marcha, así que yo a las criaturas les pediré perdón a la vez que les daré las gracias por esto. Y la próxima semana pues vendréis a leer, bueno, tendré el placer de contar con Rafaela Sánchez Cano, Ángela Jiménez,
Manuel Sanchi. Ángela Jiménez es... Sí, ya. yo no quería. Nuestra Ángela Jiménez. Y vendrá también José Luis José Checa, Luis, quien además de ser un poeta, pues cultiva también la pintura, la escultura. Es un Leonardo. Que fue nuestro primer creador de la sección Creadores que se inauguraba en esta temporada, precisamente. Fantástico, un hombre también muy comprometido. Y nos va a acompañar Eva Panadero con su compañía de danza Acuérdate, danza contemporánea, danza clásica, y eso es lo que vamos a tener. Queremos que el público participe, se trata de, como hemos comentado, la cultura, la poesía, las expresiones artísticas están al servicio de, no están por encima, allá lejos, están dentro de cada uno de nosotros, cordobeses, cordobesas, y queremos pues compartirlo, que cualquiera que venga se sienta en su casa, se sienta cómodo y se sienta pues bien de estar compartiendo esos momentos. De manera que estamos esperando pues ese momento. Y luego ya en noviembre pues volvemos también con lo mismo, poesía, ya vendrán instrumentistas, pues Paco Arjona, el dúo Guitarrota, Rafa Marruecos con sus instrumentos, sea violonchelo, guitarra clásica. Y cerraremos pues con una reflexión donde hombres que no son poetas precisamente, son Miguel Yuste, Pedro Tebar y Paco Cerezo, pues harán su reflexión sobre cómo podemos erradicar o romper algún eslabón de la cadena de violencia. Esa es la idea, y nos lo cerrará Juana Castro con su poesía. Y bueno, con lo que ella ha significado, ¿no?, para todo el movimiento feminista. Juana Castro, que en una entrevista reciente comentaba que había asuntos, había aspectos que si en el ámbito lírico, pero por extensión en el literario, no los tocaba una mujer, seguramente no los quisiera tocar nadie, ¿no? Hablamos de diferentes cauces, pero que vienen a converger en esa misma finalidad, ¿no?, y que surgen además de la misma entraña, porque tenemos total libertad, ¿no? Cada artista va a mostrar cómo se sensibiliza con este problema, ¿no? Sí, porque ellos preguntaban, bueno, ¿y qué leemos sobre el tema? Claro. Bueno, pues podéis leer perfectamente sobre el tema, pero vosotros tenéis plena libertad para expresar lo que consideréis conveniente, porque seguro que va a ser útil. Cualquier cosa que puedan decir a ellos y allá va a ser infinitamente útil. ¿Y se podrían o se deberían modificar incluso las estrategias literarias empleadas para cambiar ciertos arquetipos? ¿Podríamos dar un paso más allá e intentar cambiar, digamos, la sociedad que tenemos a través de la literatura directamente? Sí, bueno, es cierto que probablemente los tres escribimos poesía y sabemos que la poesía es un género minoritario y que probablemente pueda ser incluso más minoritario aún, porque si el personal tiene cada vez menos tiempo, tiene cada vez más agobio, pues en unas veces por desazón y en otras por hastío, por cansancio quiero decir, pues lees poco, ¿no? Yo creo que además la poesía social no está muy presente últimamente, no es una poesía crítica, hipercrítica la que aparece. Entonces pienso que a lo mejor en cuanto a lo escrito, ¿no?, porque yo creo que la poesía, igual como decía Bern, mi amigo el profesor Bern, la poesía es temporal, igual que la música, se evapora, es rapsodia evanescente, ¿no?, pero tiene esa, entra rápidamente, o sea, te cautiva. Es probable que a lo mejor la poesía mezclada con otras manifestaciones artísticas, pues probablemente tengan más capacidades como el dardo, que entre más profundo. Mayor impacto. Probablemente como el hombre en general está más, el hombre y la mujer están como más como absorto, ¿no?, el bofetón tiene que ser mucho más violento, ¿no? Claro. La reacción artística tiene que ser mucho más hiriente, pero no hiriente en el sentido de ser más directa, entrar más directa en el corazón. Eso puede ser o porque realmente sea algo maravilloso la obra en sí, o porque también la obra, como está diciendo Rafi,
se acompañe de música, se acompañe de danza, se acompañe de otra manifestación artística que le dé mucha más potencia, mucha más fuerza a ese acto creador o a ese acto poético que se está realizando, ¿no? Antes hablábamos de un videopoema que vamos a poner esta tarde, que es una maravilla, ¿no? Entonces, ver eso, yo estoy seguro que remueve ese videopoema en sí, lo ve el que vamos a proyectar esta tarde cualquier sujeto, cualquier persona, y estoy seguro que remueve 1000 veces más que cualquier otra cosa que pueda haber, ¿no? Pero bueno, hay que saber llegar al momento dado, pero en sí, o sea, lo que es la letra escrita, yo tengo mis dudas en este momento. La letra escrita acompañada en una tarta mejor presentada, pues probablemente tenga mucha más fuerza, sea más buena la tarta, vamos a decirlo así. Y bueno, Rafi y otras personas aquí en Córdoba que también organizan actos y tienen esa visión, ¿no?, de acompañar al poema de otras cosas adicionales, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que estamos violentando lo que es la esencia de la poesía, bueno, la persona que hace su propia rapsodia y que está él solo con la palabra, ¿no? No creo que sea incompatible, creo que son cosas que ayuda, el arte al fin y al cabo es un todo sistémico, ¿no? Y generalmente el que tiene una inquietud artística picotea de distintas cosas, es como una esponja, ¿no? Entonces, mientras más esponja seas, mejor. Pienso. El pasado viernes, día 8, María Rosal, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, profesora de didáctica de la lengua y la literatura, nos hablaba de la educación sentimental en la copla Novias y Esposas, teniendo en cuenta esta relación históricamente, ¿verdad?, la poesía en general, la lírica popular en particular, ¿verdad?, tiene mucho peso, ¿no? Hay una profesora de María Jesús Ruiz de la Universidad de Cádiz que también planteaba en un estudio la conciencia que teníamos que tomar del peso que tiene y la importancia negativa, evidentemente, de la tradición, desde el cancionero tradicional, desde el romancero tradicional, pues en esa violencia, ¿no?, en que veamos el maltrato como la cotidianidad. Pero claro, tampoco podemos dejar de enseñarlo, ¿no? Quizás sea un momento de verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde luego de eso precisamente estábamos hablando días pasados también Matilde Cabello y yo. Y claro, hablábamos de la responsabilidad también que en esa situación tenemos las mujeres. También porque, bueno, después de todo, las educadoras de los hijos en la casa, que es donde estábamos metidas, éramos nosotras. ¿Y qué hemos ido haciendo, no? Ahí nosotras no podemos decir, no, ahí tenemos también una parte de responsabilidad, bien sea porque ha venido siendo impuesto y demás, pero evidentemente, además esos discursos que estabas comentando, pues sí, yo creo que sí que es útil, pero claro, abordarlos desde un punto de vista desde fuera para criticarlo y para desmontarlo, por supuesto no para hacer una apología, ni muchísimo menos de ese tipo de conducta, que no por ser mujeres o por ser hombres, sino porque es que somos seres humanos y no podemos tratarnos de manera peyorativa unos a los otros. En ese sentido, pues pienso que sí, que está bien, porque claro, esto es como esto de decir, esto es lo que no se debe hacer, ¿no? Claro, porque además la literatura es el mensaje en sí mismo, ¿verdad? Claro. Y hay que tomarlo como ejemplo o muestra, reflejo de una época, ¿no?, de un contexto concreto. Yo pienso que sí, que no tiene, además esto de ocultar y de decir, no, esto no, hay que sacarlo y decir, no, esto es así y bueno, esto tiene estas ventajas y tiene estos inconvenientes. Aquí hay libertad para conducirse uno en la vida, ¿no? Es una manera de educarse y de educar. Y aparte que es un crisol de muchas cosas, es decir, antes de la hipercrisis, yo creo que estábamos, y hablo en pasado, ¿no?, porque ya dije que parto de la hipótesis que hemos dado un paso o dos para atrás, ¿no? Sí. Pero creo que era un momento donde el hombre y la mujer se estaban empezando a conocer respectivamente. Es grave, que en este país, pero creo que nos estábamos empezando a conocer, digo como conclusión muy genérica, ¿no? Sí. Pero no, quitando estereotipos de unos y de otros, efectivamente los hombres y las mujeres somos distintos, como todos somos distintos afortunadamente, ¿no?, en
pintura que es la vida, ¿no? Pero empezamos a darnos cuenta efectivamente de que somos distintos físicamente, incluso que somos distintos incluso a la hora de pensar y a la hora de sentir, ¿no? A la hora de incluso de concebir la sexualidad, en fin, tantas cosas, ¿no? Y yo creo que eso se estaba viendo un camino muy productivo de unos contra otros, ¿no? Pero de pronto cuando viene esta hipercrisis impuesta desde arriba por la clase financiera, que bueno, que tanto nos va a machacar, porque vamos a salir dentro de 10 o 12 años, no dentro de 2 años, como lo dice el señor presidente, eso es falso, esto va a durar, aunque lo dicen todos los organismos internacionales. Entonces, lanzar ese mensaje de que vamos a salir en 2 días, eso es mentira. El problema ha sido en que para que hubiéramos seguido avanzando en esa línea y, por supuesto, avanzar también en las manifestaciones artísticas que tanto hombres o mujeres incluso desde el punto de vista del feminismo lésbico, es decir, que hay tantos matices dentro de ese asunto que es bonito, ¿no? También conocerlo y, por supuesto, abrir los ojos, ¿no? Creo que va a ir para atrás. ¿Por qué? Pues porque se da a entender que vamos a conciliar, en muchas ocasiones los poderes públicos y el político de turno lanza un mensaje y después resulta que eso es falso. Entonces crea unas expectativas que después no se cumplen, ¿no? Y eso es lo peor, porque crea una sensación de inseguridad, crea una sensación de falta de confianza, en tu gobernante y de falta de confianza en todo lo que hay al lado. Porque dices, bueno, estoy cumpliendo todas las reglas, estoy cultivándome, estoy formándome, estoy dejándome las cejas estudiando, estoy haciendo miles de cosas, o si soy incluso poeta, estoy abriendo mi poesía, leyendo a otros poetas, leyendo en inglés, leyendo en tal sitio, ampliando mi horizonte dentro de este asunto. Y después te das cuenta de que todo es falso, de que los recursos que hay para conseguir ese objetivo no lo son. Eso, además, Durkheim hablaba del suicidio anómico, ¿no? Y se da cuando realmente hay demasiadas normas o cuando las normas que te dicen no te permiten realmente alcanzar lo que realmente... Todo esto iba por el tema de la conciliación, que probablemente se ha lanzado este mensaje de la hiperconciliación y después te das cuenta de que el sistema que tenemos, la forma de vida que tenemos en nuestro país no da. Es que es todo lo contrario. Hombre y mujer que se estaban empezando a conocer se convierten en hostiles, empiezan a negociar. Si tú tienes 2 horas para ir al gimnasio, yo quiero 2 horas para tal cosa. Si yo me he encargado del niño hacer tal cosa, y entonces se convierte en una negociación. La relación de pareja se convierte en una negociación do ut facio. Yo hago tal cosa, tú hago otra. Claro, los umbrales de tolerancia cada vez van bajando más, porque los trabajos son maravillosamente estresantes, y con lo cual, a la mínima de cambio, decides romper de pareja. Y se convierte entonces en una persona hostil. Con lo cual lo femenino vuelve a ser hostil, lo masculino vuelve a ser otra vez hostil y vuelto a empezar. Por eso digo que esta situación es grave porque tira para atrás códigos culturales y códigos que estábamos empezando ya a remover y que, sin embargo, volvemos otra vez a hacer los enfrentados de la película. Y la película es que estamos condenados, benditamente condenados a entendernos y a conocernos, ¿no? Bueno, pues de tal calado, ¿verdad?, de tal alcance y dimensión van a ser esas reflexiones y a este tipo, ¿verdad?, de encuentros, de interacciones va a dar lugar este diálogo dentro del segundo ciclo de poesía de género contra la violencia de género. Así que nos hemos quedado ya sin tiempo, pero yo os quiero agradecer que hayáis estado aquí con nosotros y os espero. Como el ciclo va a tener mucho espacio, como decíamos antes, aliento, oxígeno, ¿verdad?, para que podamos pues seguir reflexionando sobre esta cuestión y podamos seguir compartiendo momentos tan magníficos como los que nos habéis hecho pasar en este ratito que se nos ha vuelto a pasar volado. Pues nosotros encantados y muy agradecidos de haber estado compartiendo este momento contigo. Y os esperamos esta tarde.